Existe un lugar en esta tierra que desafía la necesidad de presentación, un lugar que no pertenece solo a una ciudad, sino a toda la humanidad. Con una sola mirada, su forma inconfundible te cautiva. Una rejilla de hierro que se eleva hacia los cielos, ángulos entrelazados que crean su propia sinfonía contra el lienzo del cielo. Esta es la Torre Eiffel, un emblema monumental no solo de París, ni meramente de Francia o Europa, sino un faro de sueños, de ambición audaz y de desafiar los límites mismos de la posibilidad. Hoy en día, damos por sentada su presencia, como si nos hubiera graciado eternamente, arrojando su brillo radiante por la noche, adornando postales románticas, testigo de innumerables besos y votos eternos. Sin embargo, su génesis no fue una historia de amor, sino una saga de lucha, de miedo y de valentía. Cuando Gustave Eiffel anunció por primera vez su audaz diseño, el mundo estalló en burlas. Una torre de hierro que se alzaba sobre 300 metros de altura, un titán metálico proyectando su sombra formidable sobre París, para muchos era una pesadilla, un ultraje al arte, una mancha en la ciudad luminosa. Los detractores circularon peticiones para detener su construcción. No obstante, esta visión audaz se cristalizó en existencia, y al hacerlo, se volvió inmortal. Imaginen París en el crepúsculo del siglo XIX, una elegante metrópolis envuelta en el calor de sus cafés bohemios, bulevares iluminados por gas y artistas abarrotando el vibrante Montmartre. Era una época de invenciones, de la creciente electricidad, de máquinas transformando el mundo. En medio de esta revolución de cambio, nació un sueño, un empeño que parecía inalcanzable. Erigir el monumento más alto jamás concebido por la humanidad, no una catedral, no un palacio de mármol, sino un colosal faro de hierro. Hierro, la columna vertebral industrial, cruda y mecánica, anteriormente relegada a puentes, rieles y fábricas. Esta visión ambiciosa estaba destinada a ser el punto central de la Exposición Universal de 1889, la gran exhibición que Francia orquestó para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa. No había alternativa. La nación debía demostrar su grandeza, su espíritu innovador, su incomparable destreza tecnológica. Y Gustave Eiffel estaba listo para abrazar el desafío. Pereira, esto fue más que un simple sueño. Fue una carrera contra el tiempo, pues la torre debía estar completa en poco más de 2 años. 2 años para concebir, diseñar, fabricar y ensamblar miles de toneladas de hierro. 2 años para realizar lo que nadie se había atrevido a imaginar. Enero de 1887 marcó el comienzo, cuando el sitio elegido, el Champ de Mars junto al Sena, se despertó del silencio. Allí, los obreros iniciaron la excavación, colocando cimientos profundos e inquebrantables, asegurando que el gigante desafiara vientos, lluvias e incluso terremotos. 4 piernas monumentales se anclaron a la tierra. 2 sobre bases de piedra sólida y 2 reforzadas con cajones sumergidos por debajo del nivel del Sena. Domando un río para doblegarlo ante un sueño, cada componente de hierro se elaboró con precisión milimétrica. No había margen de error en esta empresa colosal. En un bullicioso taller, miles de componentes eran meticulosamente forjados y numerados, similar a armar un colosal rompecabezas de hierro. Cada viga, cada perno, poseía un propósito exacto, un lugar predeterminado en el gran diseño. Transportadas al Champ de Mars, estas piezas eran izadas por grúas impulsadas por vapor, una hazaña audaz, y aseguradas en su lugar por hombres colgando precariamente en el aire. Estos obreros, desprovistos de modernos arneses de seguridad, cascos o equipo protector, recorrían las vigas como atrevidos equilibristas mientras el viento aullaba a través del andamiaje. Cada día presentaba un nuevo desafío, una batalla implacable contra el miedo y lo desconocido. Sin embargo, sorprendentemente, en 2 años de arduo trabajo entre más de 300 obreros, solo un trágico incidente costó una vida, un testimonio a la disciplina y enfoque inquebrantable con los que Gustave Eiffel orquestó cada fase de esta monumental empresa. Pereira, a medida que la torre se elevaba hacia los cielos, también lo hacía el alboroto de la controversia. Los artistas e intelectuales de París estaban indignados, ridiculizándola como una monstruosa farola, una chimenea esquelética, un espectro de hierro que empañaba la belleza de París. Incluso redactaron un manifiesto,
firmado por figuras literarias como Guy de Maupassant y Alexandre Dumas el Joven, condenando lo que percibían como una vergonzosa afrenta. Sin embargo, Eiffel permanecía imperturbable. Respondió con serena confianza: cuando esté terminada, verán. Será hermosa. Y así, ladrillo a ladrillo, tornillo a tornillo, el gigante comenzó a tomar forma. A 50 metros de altura, París ya parecía diminuto. A los 100 metros, los trabajadores contemplaban desde las alturas las agujas de Notre Dame y los tejados de los bulevares como si estuvieran en los cielos. A los 200 metros, la torre superaba en tamaño a todas las estructuras de Europa, marcando un ascenso sin precedentes hacia el cielo. El 31 de marzo de 1889, Gustave Eiffel subió personalmente a la cima, escalando más de 1700 escalones para desplegar la tricolor, la bandera de Francia, en un momento de triunfo. La torre se completó a 312 metros, la estructura más alta que el hombre se había atrevido a construir. En ese día, París ya no miraba la torre con sospecha, sino con asombro. Lo que estaba destinado a ser simplemente una edificación temporal, esperado para permanecer por apenas 2 décadas, comenzó a ganarse los corazones de aquellos que una vez la despreciaron. Avancemos rápidamente hasta el 6 de mayo de 1889. Las puertas de la Exposición Universal se abrieron de par en par, y París estaba listo para presentar al mundo los frutos de su visión audaz, la Torre Eiffel. Millones de personas llegaron desde todos los rincones del planeta. Viajeros de América, exploradores de Japón y aventureros de India, todos atraídos por las historias de esta maravilla de hierro que se alzaba sobre el horizonte de la ciudad. Ante su inmensa estatura, algunos visitantes se sintieron intimidados por este gigante ajeno, este titán metálico que parecía descender del futuro. Sin embargo, otros quedaron completamente cautivados, pues nunca antes en la historia de la humanidad se había construido algo de tal magnificencia. Luego vino la experiencia incomparable en sí misma. Ascender a la torre se convirtió en un viaje inolvidable. Los ascensores, obras maestras de la ingeniería de la época, transportaban a los visitantes hacia el cielo. En cada etapa del ascenso, las vistas se ampliaban, revelando París desde alturas cada vez mayores. Distante, encogida, Pereira eternamente encantadora. La Torre Eiffel no solo se erigía como un testimonio de su propia audacia, sino como un faro de la ingeniosidad humana, perdurando más allá de los límites de los incrédulos y contra la marea del tiempo. Desde el primer piso, se podía contemplar una vista de los grandes bulevares y pabellones de la exposición. Al ascender al segundo piso, los techos de la ciudad se transformaban en un vasto y colorido mosaico. Y desde la cima, elevándose más de 300 metros sobre el suelo, París se desplegaba debajo como un mapa viviente, con el Sena cortándolo como una radiante cinta de plata. No era más que una experiencia mística. Viajeros experimentados, que habían recorrido el mundo, se encontraban al borde de las lágrimas ante semejante panorama. Mujeres elegantes, vestidas con las mejores galas, se aferraban a las barandas, cautivadas y apenas creyendo que estaban tan cerca del cielo. Esto no fue simplemente una vista, fue un símbolo de una nueva era, una era marcada por la audacia, la modernidad y la búsqueda incansable de la humanidad por trascender sus propios límites. Sin embargo, incluso en aquellos días de triunfo, la torre no estuvo exenta de críticas. Algunos la denunciaban persistentemente como fea, sin valor y destinada a ser olvidada. Pereira, la verdad era innegable. La Torre Eiffel provocaba una poderosa respuesta. Era como si una gran firma se hubiera grabado en el cielo parisino, polarizando a todos los que la contemplaban. Ya sea que la adoraras o la detestaras, no podías ignorarla. Así, en el verano de 1889, el mundo se dio cuenta de que Francia había creado más que un monumento, había forjado un ícono. Cuando la Torre Eiffel fue inaugurada, nadie podría haber previsto su gloria eterna. Originalmente construida con un contrato que limitaba su vida a meros 20 años, se pretendía desmantelarla para 1909, devolviendo pieza por pieza a la ciudad, restaurando el Champ de Mars a su estado anterior. Para muchos, esta perspectiva era un alivio, una escapatoria de lo que llamaban una monstruosidad de hierro. Sin embargo,
El destino de la Torre Eiffel no estaba escrito en la burocracia, sino inscrito en su utilidad y resistencia. Gustave Eiffel no solo construyó esta torre, se convirtió en su firme defensor. La adornó con instrumentos científicos, dispositivos meteorológicos, aparatos de pruebas aerodinámicas, incluso antenas para las incipientes transmisiones de radio. Lo que estaba destinado a ser una atracción fugaz evolucionó en un laboratorio suspendido sobre la ciudad. Y fue el creciente mundo de la radio el que finalmente aseguró la supervivencia de la torre. Cuando el ejército francés se dio cuenta de que se podían enviar y recibir señales a grandes distancias desde su cima, se levantó la sentencia de demolición. La torre ya no era simplemente un símbolo, se convirtió en un centinela vigilante, un ojo siempre atento sobre el mundo. A medida que el siglo XX amanecía, París se precipitaba hacia la modernidad, y la Torre Eiffel comenzaba a metamorfosearse en su simbolismo. Ya no era una afrenta estética, sino que se convirtió en una parte intrínseca del paisaje, entrelazada con el espíritu de la ciudad. Artistas que una vez la despreciaron ahora buscaban capturar su esencia en sus pinturas, fotografías y novelas. El Coloso de Hierro se transformó de un monstruoso Vigimes en una musa y una fuente de inspiración. Luego llegó su prueba más severa, la guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, la estación de radio de la torre interceptó comunicaciones enemigas vitales, desempeñando un papel crucial en la defensa de Francia. Era como si este pilar que se alzaba hacia el cielo, originalmente concebido para asombrar al mundo, se hubiera convertido en el latido clandestino de su supervivencia. ¿Estaba destinada a durar solo 2 décadas? La Torre Eiffel ya había elegido su destino, perdurar por toda la eternidad. El amanecer del siglo XX anunció una era de cambio transformador en todo el mundo, y en medio de este cambio sísmico se alzaba la silueta resuelta de la Torre Eiffel. Una vez un edificio controvertido, ahora se había integrado perfectamente en el tejido mismo de la identidad parisina, un faro adorado tanto por visitantes curiosos como por los orgullosos habitantes de la ciudad. Sin embargo, su historia estaba lejos de terminar. El destino tenía más capítulos por escribir, llenos de drama y desafío silencioso. Mientras se gestaba la tormenta de la Segunda Guerra Mundial, Francia se encontraba en medio de la ocupación nazi, proyectando una sombra sobre la ciudad de la luz. En estos tiempos difíciles, la Torre Eiffel era más que solo un gigante de hierro. Se transformó en un emblema silencioso de resistencia. La leyenda narra un acto audaz cuando Adolf Hitler vino a inspeccionar la París conquistada. Un corte estratégico cortó los cables del ascensor, presentando al Führer una ascensión que solo podía lograrse a pie. El Führer nunca estuvo a la altura de la ocasión, y en esa sutil desafianza, la torre se convirtió en un imponente pilar de orgullo nacional. A través de las noches más oscuras de la guerra, permaneció firme, un guardián vigilante sobre la ciudad asediada. Y cuando amaneció la liberación y las cadenas de la ocupación fueron arrojadas, la bandera tricolor ondeó una vez más en su cúspide, un símbolo triunfante visible a kilómetros de distancia. Surgiendo de la devastación de la guerra, la Torre Eiffel no fue simplemente testigo del conflicto, se transformó en poseedora de esperanza. Mientras París sacudía el polvo de la guerra y comenzaba a palpitar con vida de nuevo, la torre se convirtió en su gloria suprema, una invitación reluciente al mundo. Con cada encendido de sus luces radiantes, la ciudad parecía proclamar un contundente mensaje: hemos regresado, más fuertes y vibrantes que nunca. El año 1985 marcó otra transformación, cuando un sofisticado nuevo sistema de iluminación convirtió la torre en una joya nocturna encantadora, deslumbrando y cautivando a todos los que la contemplaban. Cuando el reloj marcó la medianoche en el umbral de un nuevo milenio en 2000, se desveló una cascada de luces centelleantes, iluminando la torre como un diamante en el cielo parisino, un espectáculo de 5 minutos que se repetía todas las noches y que conquistaba corazones e imaginaciones. A partir de ese momento, la Torre Eiffel trascendió el papel de mero monumento, evolucionando hacia un evento, un ritual nocturno, una emoción renovada con cada puesta de sol. Anualmente, millones hacen la peregrinación, algunos para subir por sus escaleras de hierro forjado, otros para admirar su grandeza desde lejos, pero todos se marchan con una sensación de asombro que perdura mucho tiempo después. En presencia de este coloso de hierro,
Uno se siente tanto humilde como elevado, consciente agudamente de ser parte de algo mucho más grande que uno mismo. La Torre Eiffel, una vez un emblema quintessential francés, se ha convertido en un símbolo universal, un lenguaje no hablado entendido por todos. Es un testimonio en pie de la capacidad de la humanidad no solo para la guerra o la ruina, sino para crear una belleza perdurable que ilumina no solo el pasado, sino también el futuro. Cada vez que su contorno atraviesa el horizonte parisino, sirve como un recordatorio conmovedor de que los sueños más audaces son los que más